buenas noches desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Nos encontramos en un hermoso hotel, nada más y nada menos que al lado de la Avenida Corrientes, Avenida de los Teatros, Avenida de los Restaurantes, Avenida del Devenir de las bellezas argentinas, de los argentinos, de los turistas y de tanta gente. La Avenida Corrientes es, como se dice, la Gran Vía en España, pero yo voy a hacer una puntualización, más todavía que en España. El ambiente que tiene ahora a las 11 de la noche la Avenida Corrientes no lo tiene la Gran Vía a la misma hora en Madrid. Bueno, en este momento vamos a hacer conclusiones de todos estos encuentros que hemos tenido en referencia a la figura histórica de Francisco Franco Bamonde. 50 años de su muerte en breve, en unos días. En unos días se va a conmemorar, se va a rememorar los 50 años de la muerte de esta figura muy principal del siglo XX para España e incluso para Europa y para el mundo. Como decía en un principio, todas las personas, todos los seres humanos en diferentes momentos históricos estamos determinados por una serie de circunstancias. Primero, lo que digo, y no entro en aspectos teológicos, el ser humano no pretende vivir, no decide vivir, no pide vivir ante la manifestancia y omnisciencia de un Dios. No lo pretende, no lo dice. Por supuesto que no pretende vivir en ámbitos y en momentos trágicos de la vida. Digamos, si le preguntan a un judío que si quisiera haber nacido en los años 30 y 40 en la Alemania nazi, diría que no, que le dejaran de nacer, que le dejaran de vivir, que buscaran otra temporalidad en todo caso, ¿no? Y así tantos y tantos casos. El devenir de la historia ha sido a nivel de no sé cuántos años, 2000 años de cristianismo, no sé cuántos años antes de Cristo, los judíos están en el 5700 y algo. Ha sido trágico en general, no ha sido un testimonio de honor ni un testimonio de heroicidad, ha sido a nivel genérico y muy resumido un testimonio de barbaridades cometidas por unos y por otros, civilizaciones que anulan a otras. Por ejemplo, estamos en Argentina, ¿no? Y leí ahora recientemente un libro sobre la Argentina pre-descubrimiento, digamos, ¿no? Y vemos pues una serie de figuras a nivel humano, a nivel personal, a nivel de idiosincrasia, que no tienen nada que ver con los habitantes de Argentina de hoy en día. Se puede decir que de forma genocida fueron exterminados. Exterminados, hablan, y yo no sé mucho de historia argentina, de Roca y su conquista del desierto, y lo llaman un genocida antes de inventarse la palabra genocidio, ¿no? Pero nos vamos a centrar en España y en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue una situación trágica, enormemente trágica, una guerra entre hermanos, que es consecuencia no de una serie de planteamientos muy fáciles de los marxistas, republicanos, socialistas de hoy en día, que vienen a decir la Guerra Civil Española se produce porque un grupo de terratenientes y clericales, eso decía Pietro Nenni, el marxista italiano, que resulta que intentan preservar sus derechos. Clericales y terratenientes, no, era una sociedad mucho más amplia en muchos sentidos, y el origen venía del siglo XIX y de muchísimas causas y consecuencias después a posteriori, como he intentado defender en los planteamientos de los documentales que hemos ido presentando y realizando. Decir que la República era una república democrática, por favor, ¿qué democracia había en los años 30, en la Europa de los años 30? ¿Qué democracia se podía llamar plena democracia? Inglaterra, Gran Bretaña, poco más. ¿La República de Weimar era de verdad democrática? ¿Pretendía una democracia? La República Española, la Segunda República Española, como hemos dicho, y estamos hablando de conclusiones, y esta perrina se aburre de lo que estoy hablando ya, estamos hablando de conclusiones. La República Española, por supuesto, nace con un anhelo de libertad, con un anhelo de solucionar muchos de los problemas que existían, que venían de la monarquía alfonsina, borbónica, que mantenía un estatus de vida, unas diferencias de clases sociales que no eran solamente de España, existían en Gran Bretaña, existían en Francia, existían en Centro Europa, existieron en la Rusia zarista,
y existían en Estados Unidos incluso con la oligarquía que llamaba Evita Argentina. Entonces, no se puede decir, desde un punto de vista marxista, reducir en una praxis materialista este resumen, que un burro valía tanto y un obrero o un campesino ganaba tanto en proporción, y que había que buscar esa diferencia de proporción, asimilarla o de alguna forma acercarla, si me permiten la expresión, ¿no? No, las cuestiones de la vida son mucho más difíciles. Hablemos, por ejemplo, de la cuestión de los talentos cuando se habla de igualdad. Reparten, por ejemplo, y por poner un ejemplo, a mi hermano y a mí, ¿no? Reparten una fortuna. Mi hermano es conservador, mi hermano es ahorrador. Yo me gusta gastar, me gusta vivir, me gusta disfrutar de la vida. ¿Se puede decir entonces que conforme a los talentos que han recibido dos hermanos, que son iguales, van a obrar igual? No. ¿Se puede decir que somos iguales los seres humanos genéticamente, en cuanto a nacimiento, en cuanto a familia, en cuanto al determinismo de un ambiente social, de un ambiente geopolítico y demás? No, estamos totalmente determinados los seres humanos. Por supuesto que en cierto modo se comprende que durante la República un Santiago Carrillo, una pasionaria, luchara en contra de las clases que llamaban dominantes, oligarcas, que existían en el momento alfonsino. Por supuesto que se comprende. Cuando Santiago Carrillo cuenta que murió un hermano y que lo tuvieron que enterrar en una caja de zapatos, un hermano pequeño, porque no tenían para un entierro decente. Y los ricos realizaban entierros muy honorables, con magnífico ataúd, con magnífico acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que desde esa base surge un odio, surge el origen de la miseria, que odia al que está arriba o al que está más o menos arriba, superior a esa miseria total que se puede determinar. Entonces la República nació con ese anhelo, pero la República de burgueses, fundada por antiguos ministros de Alfonso XIII, va a tener muchísimos fallos, va a ser muy sectaria en todos los sentidos. Cuando esta tal periodista Incharrondo de la televisión española, últimamente, reitero, dice: no, porque la derecha estaba muy cómoda en la República, porque había muchos seguidores de la derecha, pero las ideas de derecha, las ideas católicas, las ideas tradicionales eran perseguidas, y no perseguidas dialécticamente, sino perseguidas cruentamente, y lo puedo demostrar. La Iglesia era sectaria. La Iglesia era sectaria en su sentido, pero también la República masónica y la República laica era mucho más sectaria que la misma Iglesia de ese momento. Entonces nos situamos plenamente en esos condicionantes de los que hablamos. Durante la República existía censura previa, o sea, no la censura del franquismo, que era a posteriori del análisis de una propuesta cultural. Existía censura previa y sobre todo respecto a un periódico que mienta ese tal Incharrondo también, que era el ABC, que era el periódico de derechas, perseguido totalmente por la inquina de la izquierda, porque era un periódico fundado por el marqués de Luca de Tena y de identificación plena monárquica alfonsina. Existía la censura previa, como hemos dicho. Existía la pena de muerte, de la cual se hablaba tanto respecto a posteriori del régimen de Franco. Existía una demolición de cualquier democracia, porque la República en su desarrollo va hacia la bolchevización, o sea, va a la revolución proletaria, a la revolución totalmente contraria al régimen que imperaba, que se podía llamar genéricamente dentro de dos grandes ámbitos el régimen capitalista, ¿no? Yo sé que Pietro Lenin, y lo sé porque lo he leído recientemente, pregunta a Azaña respecto a los problemas de la Segunda República, y Azaña lo viene a responder que el principal problema era que la República se mantenía similarmente, si se puede decir, en una democracia, y que lo que había que hacer era la revolución total. O sea, no permitir aniquilar físicamente y personalmente y económicamente a todos los reductos del antiguo régimen, que era el régimen alfonsino. Para Azaña el problema era ese, o sea, no haber realizado la revolución cruenta, criminal, la revolución transformadora totalmente de la sociedad española del momento, con sus más y sus menos.
Respecto a Franco ya hemos realizado una serie de premisas en cuanto a quién era, dónde nace, militar, un hombre estadista, fundamentalmente un hombre con un gran amor a la integridad y a la unidad de España, que era fundamental y es fundamental para hablar de España y de la España de siempre. Vamos a decir bien claro respecto a los separatismos. España fue una unidad prácticamente desde los Reyes Católicos, con un imperio donde no se ponía el sol a través del descubrimiento de Cristóbal Colón. Pero dense cuenta que, por ejemplo, la unidad italiana viene de finales del siglo XIX, la unidad alemana viene de bien finales del siglo XIX, pero España ya prácticamente desde 1492 era una unidad geográfica, territorial y una unidad política y religiosa. Podemos criticar la unificación religiosa, la consideración de la verdad de la religión católica apostólica romana, pero la realidad de España va intrínsecamente realizada con esa catolicidad. Hasta tal punto que hay una anécdota muy interesante cuando Colón, que para mí es el momento, bueno, después para los cristianos del nacimiento de Cristo, cuando llega a la Española, a la isla de la Española, con las 3 carabelas, acompañado de él mismo era de origen judío y de una tripulación judía. En todos los cuadros que lo rememoran aparece la cruz con el sacerdote. No, en el primer viaje no acompañó ningún monje ni ningún sacerdote, pero de alguna forma se intenta vincular lo que fue a posteriori la cruz y la espada, con sus más y sus menos, de la conquista del continente americano. Continuamos respecto a la figura de Franco. Franco gana la guerra civil con el apoyo italiano, alemán, con los apoyos de católicos, falangistas, carlistas, alfonsinos. Cuando termina la guerra civil se encuentra directamente en la Segunda Guerra Mundial y sabe de alguna forma negociar el no entrar en la guerra mundial, ya lo hemos demostrado. A partir de ese momento Franco tiene una continuidad como estadista y como jefe de Estado, y lo que intenta es que España vaya creciendo, vaya hacia adelante. Franco parte de una España reducida totalmente a la destrucción después de una guerra civil fratricida y con el origen de toda la situación del reinado de don Alfonso XIII en cuanto a la diferencia de clases sociales, el caciquismo, el analfabetismo y muchas situaciones que en sí eran negativas. Y él, en el desarrollo de 40 años de gobierno, con la enemistad de todo el mundo y especialmente de la Unión Soviética, pero también de Estados Unidos en época de Truman, es un hombre pragmático que va intentando que España vaya para adelante, que España sea grande, que España sea una y que sea la España libre. Y, como hemos dicho, hay diferentes periodos en el régimen de Franco, pero el periodo más de desarrollismo, de avanzar hacia adelante, viene a partir de los años 60. Yo nací en el año 61, ¿no? Y como les he dicho, yo no es que fuera testigo pleno del franquismo, pero sí que me di cuenta que en esos años España progresó como nunca había progresado en el mundo. Las leyes sociales que se emitieron en el régimen de Franco se podían considerar y comparar respecto a cualquier régimen marxista o comunista como muchísimo mejores. Y no son leyes que vienen de la República, de una continuidad de la República. La seguridad social la crea Franco. Quiere decir que todo tipo de ciudadano, especialmente los trabajadores, tenían derecho a hospital gratis, a farmacia gratis, a médicos de forma gratis. Y no solamente eso, crea las pagas extraordinarias. O sea, los trabajadores ganaban 12 pagas y luego, como extraordinarias, que era la misma paga, venía una del 18 de julio que conmemoraba el aniversario del alzamiento nacional y otra la paga de Navidad existía. El crecimiento de España va a ser espectacular porque hay que ver de dónde viene. Claro, no se puede comparar con la situación de hoy en día de riqueza de las naciones, de competitividad, de una nación que pertenece al mercado común europeo, a la comunidad europea, a nivel internacional. España, como hemos dicho, en la época de la República el problema agrario era muy importante. En cuanto a los latifundistas, que hemos comentado alguno, como la duquesa de Alba. Cuando yo nací no había un problema agrario.
Se consideraba que éramos la 9ª potencia industrial. Existía el INI, el Instituto Nacional de Industria, con industrias que pertenecían al Estado. Y hablando, por ejemplo, del problema de vivienda que existe hoy en día, la mayor parte de la población, la mayor parte de los ancianos de hoy en día tienen vivienda propia, cosa que ni en Alemania ni en Centro Europa era común, ni en Inglaterra. La mayoría de la gente proletaria, digamos, o de clase media vivía de alquiler. No, la mayoría de los ciudadanos españoles tenían propiedad propia. Existía la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria, existía la posibilidad de recibir viviendas de protección oficial, que se llamaban, y en todas las casas, incluso en mi casa de Palencia, que los pisos son bastante de lujo, tenían también la placa a la entrada con el yugo y las flechas en color plateado, en cuanto a que había recibido mi casa, estamos hablando, subvención por parte del Instituto de la Vivienda. Existía un Ministerio de la Vivienda, existían vacaciones pagadas para la gente que no podía, que pudiera visitar el mar y demás. Cuando se dice de ese dictador, superdictador, ¿quién creó Benidorm? Benidorm es como Mar del Plata, pero un centro popular que inicialmente mis padres, me recuerdo que en los años 50, entre otros sitios, fueron de viaje de novios a la parte de Alicante, de la costa mediterránea. Y tienen fotografías en cuanto a que al lado de las playas había casas de pescadores. Ahora Benidorm es como Nueva York, en cuanto a rascacielos y demás. Pero ¿quién inicia el Benidorm? ¿Quién inicia el turismo? El régimen de Franco. Y para decir que anécdotas más tontas, cuando ganamos Eurovisión, la única vez que hemos ganado prácticamente Eurovisión con Maciel en los años 60, cuando yo era un niño. Durante la democracia quedamos los últimos siempre en Eurovisión, en el Festival de Eurovisión, que por cierto participa también Israel. Y cuando ganamos el concurso de Miss Universo con Amparo Muñoz, en época de Franco. Cuando se creó la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos por Serrano Suñer, en los años 40, para que los ciegos vendieran boletos de lotería y tuvieran un medio seguro de vida, en época de Franco. Cuando proliferan los festivales de cine, el Festival de San Sebastián, el Festival de la Seminci, la Espiga de Oro de Valladolid, cerca de mi ciudad, en época de Franco. Todo lo que existe hoy en día fue inicialmente construido por el régimen de Franco. Y hablan de un dictador de dictadores. Y le llaman un fascista. Oye, en Nueva York se equivocaron los judíos cuando él murió hace 50 años y rezaron el Cádiz en la sinagoga por Francisco Franco. ¿Se equivocaron los judíos? Pero eso no lo dicen hoy en día. Eso está prohibido decirlo en esta llamada democracia de hoy en día. Hemos llegado a tal momento, porque mire, yo no creí nunca en la reforma política de Suárez, porque la consideré desde el principio, desde el año 76, 77, una ruptura total con lo anterior. Se ha demostrado hoy en día, es una ruptura total con lo anterior. Es decir, todo lo anterior, todo lo que hizo Franco no vale, era un dictador nefasto, era el dictador de dictadores. Por supuesto, cuando se habla en televisión de él, no se dice Francisco Franco, se dice el dictador. Pero hombre, por favor, llevamos 50 años de democracia y vamos a hablar de dictadores, hombre. Mire, de las dictaduras comunistas no se sale nunca, nunca. De la dictadura soviética no se ha salido porque Putin es un heredero directo de la KGB y del comunismo. De las dictaduras llamadas fascistas o de derechas, conforme a la declaración de derechas e izquierdas después de la Revolución Francesa de los Estados Generales, se sale. Ejemplos. De la dictadura de Franco se salió a través de su heredero, Juan Carlos I. De la dictadura de Pinochet se salió a raíz de un referéndum que pierde Pinochet y se retira. Se queda de senador, de alguna forma, para protegerse. Por supuesto, las dictaduras de Hitler, de Mussolini, fueron vencidas. ¡Qué temor a que vuelva Hitler y Mussolini! Pero, por favor, fueron vencidas hace muchos años, en todos los sentidos. Quienes siguen a esos dictadores y a esa representación ideológica son una minoría que no tienen entidad en cuanto a votos, en cuanto a sufragio, prácticamente no tienen ninguna, ¿no?
Y hoy en día pues se utiliza la palabra fascista. Yo estuve hace 2 años en Venezuela, acabé con la cabeza loca de la televisión única porque el tal Maduro y los otros, ese es un fascista, y ese es un fascista. Netanyahu para él es un fascista, él está con los palestinos. ¿Por qué está con los palestinos? Porque los palestinos no están con Estados Unidos. Y su enemigo número 1 es Estados Unidos y su gran protector es Rusia. ¿Por qué Estados Unidos no invade esa pseudodemocracia de Venezuela? Porque está Rusia apoyando a la otra parte a nivel geopolítico en este momento. Pero no, o sea, tenemos ahora una realidad de dictadores, una realidad de geopolítica actual. Estoy leyendo recientemente a Henry Kissinger, que es maravilloso, uno de los hombres más inteligentes, secretario de Estado de Estados Unidos, como habla de la geopolítica mundial, de los diferentes bandos y demás. No. Aquí tenemos en el mes de noviembre, a todas horas, en películas, en informativos y demás, deteriorando la imagen de Franco. No diciendo ni una mica, como dicen los catalanes, ni una mínima cuestión de aceptación o de afirmación. Pero lo que no se puede hacer en el devenir humano, porque siempre somos débiles en todos los sentidos, y en el devenir político es descalificar a una persona totalmente y decir que lo nuestro es maravilloso. Y voy a recordar ahora una anécdota de al poco de morir Franco. Vivía entonces, que lo conocí personalmente y lo sequié, Fernando Vizcaíno Casas, y escribe a los 3 años de la muerte de Franco un librito que se llama Al tercer año resucitó. Es una obra jocosa, divertida, que viene a hacer una ficción. Viene a decir que Franco había aparecido, había resucitado del Valle de los Caídos, donde estaba enterrado, y aparece de nuevo. Y lo ven en sitios de Madrid. Y entonces todos los que se habían convertido, los chaqueteros que se habían convertido a la izquierda, y los verdaderos izquierdistas pues se ponen como locos y se ponen la camisa azul, y los sacerdotes se ponen la sotana preconciliar y demás, ¿no? Es muy jocoso el libro, ¿no? Tiene otra obra que también se llama Niñas al Salón. ¿Por qué voy a sacar lo de Niñas al Salón? La prostitución, vamos a ver, es más antigua que Cristo, que Moisés, y que casi que la creación del mundo, si me permiten la broma, ¿no? Y entonces estos señores de hoy en día dicen que quieren abolir la prostitución. Vamos a ver, cuando tú quieres abolir la prostitución, tendrás que preguntar fundamentalmente si les parece bien a las prostitutas, ¿no? Yo estoy totalmente en contra del proxenetismo. Por supuesto, estoy totalmente en contra de la pederastia y de la pedofilia, y más de los escándalos que han surgido en la Iglesia Católica Española. Escándalos al superlativo, porque la pederastia y la pedofilia es un pecado en sí, un acto contra natura y un crimen, pero más en los que se erigen como protectores de la juventud, de la educación y demás. Es más hipócrita todavía, ¿no? Pero la prostitución, en todo caso, eludiendo el proxenetismo, es un acto libre de una persona mayor de edad que hace con su sexo lo que le parece. Y no se ha podido anular en ningún sentido. Pero es que el señor que hace poco en el Senado ha dicho que está en contra de la prostitución y que hay que abolirla, es el señor Pedro Sánchez, y su suegro era nada más y nada menos que un propietario de prostíbulos de Madrid como el No Va Más. Y el señor Pedro Sánchez, sobre todo en su juventud, indirectamente se aprovechó de los muy buenos medios económicos que recibía su esposa Begoña Gómez por parte de su padre, que se dedicaba, no tenía otra dedicación, o sea, no se dedicaba a ser abogado, funcionario como mi padre y demás, no, se dedicaba a la prostitución con un montón de prostíbulos en Madrid. La prostitución ha existido siempre. Incluso yo cuando era niño, claro, ahora han cambiado todos los planteamientos, pero se consideraba que que la prostitución era buena, porque fíjense, un padre que tiene un hijo pues con síndrome o medio síndrome de Down, que no tiene, por supuesto, opción de tener una relación como es debido, pero ese niño tiene emotividades, ese joven tiene emotividades como tienen todos los seres humanos. Entonces los padres llevaban de alguna forma a una mujer para que satisfaciera ese deseo momentáneo. Yo no me estoy metiendo ahora en cuestiones teológicas o en cuestiones de religión, ¿me entiende? Y aparte, últimamente, porque esta gente es aparte de mentirosa, es tan hipócrita, y dice una señora que se llama Manuela Carmena de Izquierdas, que fue alcaldesa de Madrid, oye, me pregunto por qué los hombres
acuden a la prostitución, y la respondió una persona en referencia a un famoso muy bello, un famoso actor, dice, porque nosotros no somos él. Quería decir que no todo el mundo puede acceder a lo que acceden otros. Ahí se viene a demostrar que no somos iguales en nada, en ningún sentido. Bueno, pues estos señores, en cuanto a su ideología, dicen con total hipocresía que quieren quitar la prostitución no la van a quitar. Y van a jorobar en todo caso a la pobre gente que no puede acceder más que a la inmediatez del lugar próximo de vida o de hábitat, ¿no? Y así tantas y tantas cosas que están ocurriendo hoy en día, tantas mentiras, tantas tergiversaciones que van en el afán también de decir esto. Nosotros somos malos, nosotros somos corruptos. Nosotros tenemos en el partido a gente que además de corrupta, paga la prostitución con la corrupción, que es lo que yo critico especialmente. Pero claro, es que lo otro es mucho peor. O sea, lo otro no se puede ir. Entonces hay que aguantar con lo que estamos haciendo. Corrupción, gastos desmesurados, etcétera, etcétera. Y esta es la situación que vivimos hoy en día, porque yo estaría de acuerdo, por ejemplo, y esto es imposible, que ahora en este mes de noviembre se hiciera un coloquio y pudiera ir, por ejemplo, a ese coloquio gente de la Fundación Nacional Francisco Franco, gente que es muy válida, mucho más válida que yo, por cierto, gente de izquierdas también, gente de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, y que de alguna forma dialogaran, tuvieran una tertulia, expusieran cada uno sus motivaciones. Pero eso es totalmente imposible en esta llamada democracia de hoy en día. Entonces, ya resumiendo mucho, lo que he intentado en estos capítulos es no beneficiarme a mí mismo, que no tengo ninguna pretensión material ni en ningún sentido. Por supuesto que ustedes pueden decir, y vamos a hacer un resumen de mi biografía, que este señor es un estómago agradecido. ¿Qué quiere decir? Que su familia se benefició especialmente del régimen de Franco. Es una mentira que puedo refutar perfectamente. Mi familia especialmente no fue perseguida, pero tampoco fue admitida porque, por lo menos por parte materna, procedía, digamos, de la monarquía alfonsina, que especialmente por los falangistas no era especialmente vista. Y podría además comentar alguna situación muy trágica familiar que no quiero enarbolar en ese momento. Entonces, no, señores, yo no soy ningún hijo de ministro, no soy ningún familiar de jerarquía del movimiento, no me aproveché ni mi familia económicamente, ni socialmente, ni familiarmente del llamado régimen de Franco, actualmente llamado dictadura. ¿Me entienden? No, señores. Yo lo que pretendo a mis 64 años es dar un legado, dar un testimonio de lo que yo creo, de lo que yo argumento históricamente. ¿Cómo puede decir esta hincharrondo y esas personas que hablan, conforme a qué hablan a favor de Franco? Bueno, pues yo a favor de Franco hablo porque mi vida ha sido eso, porque mi vida ha sido, la razón de mi vida ha sido pensar por qué mi abuelo, con 33 años, mi abuelo materno, murió gritando por la salvación de España después de recibir un tiro perdido un 19 de julio de 1936, sin pretenderlo ni provocarlo, en mi ciudad natal, Palencia. Y luego con la calumnia de los franquistas en cuanto a que si estaba en el balcón ahí viendo el tiroteo, vamos, y desayunando con zumo de naranja y café. Entonces, pueden decir ustedes, razones subjetivas puede tener, no en cuanto a lo que ha enumerado, elucubrado y demás, no, al contrario, tenía que ser de los otros. Pues no, ni de los otros, ni de los unos, ni de los otros. Intento buscar la verdad, la realidad de todo lo que ocurrió y compartirlo con ustedes en el sentido de que las nuevas generaciones precisamente no entren en una situación de guerra civilista. Se acusa al régimen de Franco que argumentaba el odio respecto a los contrarios. Yo puedo comentar mi experiencia que luego va a entrar en el resumen de mi biografía. Yo fui un joven de los años 60 en la época de las postrimerías del franquismo. Yo nací en la ciudad de Palencia. Yo estudié en un colegio que era privado entonces, que se llamaba el Colegio de los Maristas, Fundación Champañá, Marista Castilla, en Palencia. Yo tuve, digamos, generalizando, dos grupos de profesores o de hermanos.
Los hermanos que tuve al principio eran hermanos de sotana y de crucifijo. Eran hermanos preconciliares. Eran hermanos muchos que habían estado cautivos, perseguidos por el bando republicano por el hecho de nada más y nada menos que de ser religiosos, de tener una intencionalidad religiosa. Tuve un profesor a la par que la muerte de Franco, un hermano que se llamaba José Capello Guardiola. Era un profesor muy franquista, que nos enseñó incluso, cuando murió Franco, a memorizar, entonces se memorizaba mucho el testamento de Franco. El testamento de Franco, que es un ejemplo de patriotismo, de catolicidad y de perdón. Españoles, al llegar para mí la hora de mi muerto, pido a Dios me acoja benigno en su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Nunca tuve otros enemigos que los que lo fueron de España, y así otros párrafos muy importantes del testamento. Pero este hermano, que lógicamente procedía de la época de la Guerra Civil y de la época de la República en su juventud, nunca creó odio, nunca nos demostró odio y testimonio veraz de lo que había ocurrido a las comunidades maristas en la Semana Trágica de Barcelona y en la misma Guerra Civil Española. Pero sí que enarboló su franquismo y su simpatía hacia Franco, pero eso no significaba el odio hacia el bando republicano, no significaba ninguna animadversión en ese sentido. Hasta tal punto que se puede decir en aquel entonces, en historia, cuando yo estudiaba historia, en tercero de UB que se llamaba, estudiábamos historia a nivel general, pero lógicamente por la estrechez del año lectivo, nunca llegábamos a la época de Franco. Sí que en aquel entonces se decía, se armó la República, quería decir, como un testimonio, como un aserto respecto a que se había armado un follón, un quilombo, como dicen aquí, ¿no? Y también se decía la anarquía, los anarquistas. Viven en anarquía, viven en una situación que no es normal, en una situación que no es legal, que no es controlable, que no hay un Estado. Estas expresiones se utilizaban entonces. Como hoy, como otras expresiones que se han perdido, por ejemplo, y estamos en América, vale un Potosí, que venía de las minas de Potosí, de plata de Bolivia, que estaban llenas de plata. O eres un fangio. ¿Qué quería decir eres un fangio? Que conducías muy bien, como el famoso conductor, o mejor dicho, porque conductor es el que dirige aquí, el famoso chofer que era fangio, argentino, ¿no? Y así tantos detalles. ¿Y por qué hago estas asertaciones? Porque yo a lo mejor, en cuanto a la edad que tengo, cuando nací, lógicamente tengo unas referencias que no existen hoy en día. E incluso a mí me cuesta mucho incorporarme a las innovaciones de hoy en día, que son maravillosas del mundo de hoy en día, pero bien utilizadas, y utilizadas con la verdad, y no con la subjetividad que utilizan todos los medios de comunicación. Los llamados profesionales, sobre todo de televisión y de periódicos, no son profesionales, porque un profesional no debe de hacer juicios de valor. Y todos estos profesionales hacen juicios de valor totalmente. Franco era un dictador, viva el aborto, viva el feminismo, y el que no esté con ello, bueno, es un troglodita, no vienen a decir, porque para ellos seríamos dignos incluso del Gulag o del campo de concentración. Por cierto, la palabra campo de concentración no viene de los alemanes, viene de donde reducían los ingleses a los Boers, que se enfrentaron a la dominación de Sudáfrica por parte de los ingleses a finales del siglo XIX, y en la cual participó como periodista de guerra el mismo Winston Churchill. Entonces, bueno, vamos avanzando y vamos terminando, y ahora prometido de verdad que terminamos, y vamos a sacar algunas fotografías representativas respecto a todo lo que hemos hablado, pero que a lo mejor en su momento hemos olvidado, ¿no? Y aquí tenemos, en este magnífico Hotel Novotel, tenemos nada más y nada menos que una fotografía de Perón y Evita. Perón y Evita, entre otras cosas buenas, entre otras cosas positivas, eran muy amantes de los animales. No tenían hijos y entonces tenían sus perros. Y yo tengo aquí mi perrina, que es Victoria, que me acompaña en todos los viajes que realizo. Vamos por el 20 viaje, acompañados mutuamente, y tiene 4 años. Incluso varios países hemos visitado reiteradamente. Y decirles también el valor del amor a los animales. Pero el amor a los animales no es algo que nos tienen que imponer desde el gobierno, porque el gobierno de hoy en día
de alguna forma vigila y controla todas las actividades que puede controlar. Y también hay una serie de reglamentaciones respecto a cómo tienes que cuidar a un animal. Pero bueno, si yo a mi animal, como Perón y Evita querían a sus animales muy parecidos a mi querida Victoria, que fíjense que de esos me da, ¿me entienden? Querían a sus animales, ¿para qué tenemos que tener normas, una normativa en ese sentido? Es que hoy en día existen normas para todo, y en la España de hoy en día, que es mucho menos libre que lo que era la España de Franco, te puedes meter en cualquier lío por una cuestión de nada. Y les voy a contar una anécdota muy reciente de este verano en La Coruña, en Galicia, en la tierra de la que era Franco. Resulta que un día por la noche, la víspera del 15 de agosto, resulta que voy paseando con mi perrina y mi perrina hace una caquina de nada, era minúscula, había que poner una lupa. Se me acercan dos policías, que tengo que recoger la caquina, que me van a poner una multa, que no sé qué. Y me dice uno de los policías así textualmente, y si no tiene papel para recogerla, la recoge con la lengua. Así dicho. Este es el respeto que existe hoy en día en España. ¿Me entiende? Como es una autoridad, lógicamente yo me puse bravo, pues a lo mejor me puede denunciar o lo que quiera, pero por ese mismo detalle te puedes meter en un lío padre. Si en España hoy en día haces una foto a un niño que no te das cuenta en un grupo y demás, te puedes meter en un lío padre también. Eso sí, los derechos humanos, sí, los derechos humanos. El derecho de nacer, ¿dónde está? El derecho de dar vida al naciturus, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si a ti te ocupan la casa, se meten unas personas en tu casa, te destrozan la casa, no te pagan el alquiler, no hay ningún problema. Porque si te metes con ellos, encima peor. Si alguien va por ti de una forma cruenta y tú respondes de una forma que consideran que no es proporcionada, quiero decir, si uno se mete en tu casa, intenta violar a tu esposa, te intentan robar y tú le metes un tiro, el que va a la cárcel eres tú. Independientemente del tiro, si resulta muerte o no resulta muerte. Impuestos, por supuesto, todos los emprendedores, todas las personas que trabajan y demás, impuestos directos e indirectos enormes. Subvenciones a todos los que vienen del norte de África, y nosotros no teníamos un imperio en el norte de África y demás. Todas las que quieras y todas las que necesiten. La gente necesitada de España, españoles de tradición y demás, no llegan esas subvenciones. Y eso sí, las pensiones, que no dan para mucho. Pero ¿qué fondo hay de pensiones? Se supone que al menos 2 o 3 trabajadores tienen que trabajar y cotizar para mantener un pensionista. No hay ni uno que lo pueda hacer. ¿De dónde salen los fondos de pensiones que están vacíos? De los fondos que vienen de Europa, de retraer los fondos de Europa. Ahora, para todo hay dinero. Los sueldazos de los diputados y senadores, por supuesto. Los alcaldes, la burocracia enorme de las autonomías. Hay dinero para todo. Para reasignar el Valle de los Caídos, que es un monumento funerario religioso que intentaba de alguna forma, en principio, la reconciliación, por supuesto, 20 millones de euros. Para poner verde a Franco, otros tantos 20 millones de euros. Y venga dinero como si cayeran del árbol o de un higo, en algún sentido. Venga dinero. Y eso que no tenemos una gran inflación porque estamos controlados por Europa. Y esta es la situación de hoy en día. En España, por ejemplo, incluso, y parece una bobada, ¿no? Lo que era una señora, estábamos hablando de doña Carmen Polo de Franco y estábamos hablando de lo que era una señora en aquel entonces en cuanto a su aspecto exterior, sus modales y demás. Yo tengo una anécdota que parece una broma. Una vez iba en un tren y entonces en el tren iban unas azafatas, ¿no? Y entonces las azafatas, yo tenía mi asiento pues cómodo con respaldo, pero las azafatas estaban en un asiento de estos que es como una bandeja que se baja. Y entonces la digo yo a una de ellas, como caballero que me considero: oiga, por favor, siéntese aquí. ¿Qué tal, señora? Dice: uy, señora, dice, si yo nunca lo he sido. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que el valor de lo que era una señora en época de Franco y en la época de Alfonso XIII, hoy en día no existen señoras, existen feministas, abortistas, profesionales que ganan a lo mejor más que el marido, que viajan en grupo y se ríen del mundo, que se acuestan con uno con otro. Hace poco iba a Perú y me encontré con una feminista que, por cierto, que votaba más allá de Vox. Yo me quedé. Bueno,
pero que era feminista a tope. Y me hablaba pues que había estado con un japonés y cuando se había hartado del japonés pues con otro y no sé qué. Bueno, pues esta es la realidad social. ¿Dónde va una nación que no tiene hijos, que no es prolífica en el futuro generacional y demás? Bueno, pues esto queda a su decisión. Pero sí que quiero dejar bien claro que respecto a la figura de Franco, este mes de noviembre nos van a hartar de películas, de declaraciones de dictador, de nefasto dictador, de sanguinario, de fascista y demás. Y yo doy mi testimonio y no hago hagiografía y no voy en contra de las leyes nefastas de memoria democrática y de memoria histórica. Estoy hablando de mi memoria sin apellidos. Estoy hablando de argumentos con anécdotas o no anécdotas de la historia del siglo XX de España. Estamos hablando de un hombre que cuando se estaba muriendo, entubado, que lo van a sacar ahora en la televisión las fotos famosas cuando estaba entubado, recibe al príncipe, que iba a ser el rey de España, y no le dice: cuide de mi familia, cuide de mi fortuna, cuide de mi memoria, cuide de la unidad de España. Y esto es realidades, nada más que realidades. ¿A dónde vamos? Pues lo veremos. Pueden decir ustedes, ¿y él tiene miedo al futuro? Con 64 años no tengo miedo prácticamente a nada. ¡Viva España! Gracias. Una escultura que demuestra la originalidad, la inteligencia de los argentinos. Yo viví 4 años, y ahora voy a hablar un poco de mi biografía, en Buenos Aires, y para mí mi segunda patria, cada vez más afirmado estoy en que es Argentina y Buenos Aires. Y por muchísimas cosas, por la gente, por la historia, por la educación, por la inteligencia, por la variedad de culturas que integran Argentina, por el respeto, por valores que todavía se conservan, que se han perdido en Europa y en España, bueno, por multitud de cuestiones. Hablábamos de las civilizaciones, ¿no? Y hablábamos que una civilización supera a otra y anula a otra. Y aquí tenemos una muestra de la civilización originaria de lo que es hoy en día se denomina geopolíticamente Argentina, ¿no? Que fue dominada por la emigración, por el hombre blanco, por la conquista de Roca y demás. Por eso, de alguna forma, pero luego se ha analizado como la superioridad de la crueldad, pues se analiza lo que ocurrió con los judíos en el Holocausto, ¿no? Y en principio pues, se consideraba como una cuestión hasta relativamente normal de la dominación de una cultura, de un ámbito histórico determinado sobre otro, con unos valores que se suponían de más inteligencia, de mayor preparación, etcétera, ¿no? Por eso, en principio, la persecución, y perdonen que entre en este asunto, la persecución de los nazis no se consideraba como una cuestión anormal en principio, ¿no? Sino como una dinámica de la historia de que una civilización anula a otra. Por ejemplo, ahora recientemente ha estado el rey de España incluso en que vamos a ir, mi perrina y yo, a Egipto, a El Cairo, para ver la reinauguración del magnífico museo egipcio de los faraones y demás. Pero la cultura de los faraones quedó superada totalmente. El pueblo de los faraones dominó hasta al pueblo judío que lo tenía esclavizado. O sea, en su momento Egipto era una nación importantísima, ahora no lo es en el ámbito mundial, ¿no? Bueno, entonces en este ámbito que nos encontramos aquí con un indígena, y deploro, por supuesto, cualquier persecución, matanza, criminalidad, por superior que sea un grupo respecto a otro, me encuentro para referir un poco quién soy yo. Porque claro, esta señora Inchaurrondo también se preguntaba ahora recientemente que quiénes somos los que nos atrevemos a argumentar, y lo estoy diciendo yo positivamente respecto a Franco. Vamos a ver, yo no soy ningún doctor, no tengo ningún doctorado honoris causa, ni doctor, ni incluso grandes títulos y demás. Pero la voy a explicar a esta señora y voy a explicar a todos los que no están de acuerdo por qué yo me permito, con mis medios económicos, hacer esta serie de documentales. Primero, en busca de la verdad, pero de la verdad sin apellidos. Yo me llamo Francisco José Rodríguez Velasco. Yo nací en una pequeña ciudad de España que se llama Palencia con P, que no tiene nada que ver con la Valencia con B corta o con V, que dicen aquí en Argentina. Palencia se encuentra en Castilla y León
y nací en una familia que se puede considerar importante o muy importante dentro del ámbito provincial. Mis abuelos, por parte materna, tenían una gran entidad municipal, hasta tal punto que tengo 3 antepasados alcaldes de Palencia en la época, digamos, monárquica, ¿no? Mi familia sí se puede decir que era una familia, según se compare, acaudalada, que viene del siglo XIX, que no hemos robado nunca a nadie, que a lo mejor mi tatarabuelo compró fincas desamortizadas de la Iglesia Católica, que se consideraba entonces un crimen, un pecado, y como decía en broma otro antepasado mío, pero las compró con su administrador, que quiere decir que la culpa iba a su administrador, es una broma, ¿no? Entonces, mi familia siempre ha sido una familia honrada, trabajadora, próspera por parte materna, también con la aportación de la parte paterna, y que siempre hemos procurado ser amantes de nuestra ciudad Palencia, de Castilla y de nuestra nación española. Pero por parte de mi familia quizás el tema español secundariamente, porque el tema principal que siempre yo oí y que referí por parte de mis antepasados inmediatos era la identificación católica apostólica romana, hasta tal punto que yo entendía que mi padre particularmente no se declaraba especialmente como franquista, pero actuaba como franquista y defendía ideas como franquista. Pero bueno, eso sería motivo de entrar en más detalles. Desde mi niñez, como he dicho, nací en el año 1961, conocí las postrimerías del régimen de Franco en mi niñez y juventud, estudié en un colegio privado muy cerca de mi casa, Marista Castilla, desde lo que se llamaba infantil hasta el COU. Luego, a partir del COU, curso de orientación universitaria, pasé por la Universidad de Valladolid, donde estudié Filosofía y Letras en la rama de Historia fundamentalmente. Y de ahí viene un poco mi formación más o menos básica. Luego estudié también la carrera de graduado social, asesor laboral, como un abogado laboral, se puede decir hoy en día, con disciplinas referidas al derecho y al mundo laboral, y también a la economía. Refería el libro que tuve que aprender de estructura económica de Ramón Tamames, un hombre que pasó del comunismo y ahora es un hombre bastante centrado y bastante demócrata por encima de lo que ocurre hoy en día. Muy famoso el profesor Ramón Tamames, con una entidad mucho mayor que la que tengo yo. Lo que sí me he permitido es realizar mi vida dentro de lo que se llama la Universidad de la Vida y la Universidad del Viajar y del Conocimiento Cultural. Por mis medios económicos familiares, desde que tengo 17, 18 años, continuamente viajo por el mundo, fundamentalmente por un interés cultural. Y aparte de ese interés cultural autodidacta, puedo decir que solamente en mi casa de Buenos Aires tengo más de 1000 libros de historia, de política, de geografía, de costumbres, de muchos temas, sobre todo en cuanto a las letras, porque soy un hombre de letras más que de ciencias. Estamos hablando de que el bachillerato lo hice por la rama de letras. Entonces me precio de conocer la mayor parte del mundo, pero también, repito, con un interés cultural. Y con ese interés cultural he podido conocer incluso jefes de Estado, gente famosa, resumiendo mucho de las personalidades que conozco y que he podido saludar, hablar de, por ejemplo, Yasser Arafat, hablar del mismo Isaac Rabin, que lo conocí cuando recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordia con Arafat, el que fue presidente asesinado de Israel, actrices, actores, los reyes de España, la familia Franco, por supuesto, en un etcétera, etcétera muy largo, que no ha lugar ahora el rememorar. Comentar también que soy miembro de la Real Liga Naval Española, soy caballero de Yuste, del Imperial Monasterio de Yuste, referido al gran emperador Carlos V, que tuvo mucha referencia con la conquista de América y a partir lógicamente del descubrimiento de América, nieto de los reyes católicos, y podría comentar pues un largo numerario de títulos y representaciones académicas, ¿no?
En mi ciudad, por ejemplo, he sido presidente del Foro Cultural Ser Español, Ser Palentino, defendiendo un poco estas ideas que hemos enumerado, y también, por otra parte, presidente del movimiento seglar pasionista que fundé a raíz de la beatificación de los mártires llamados pasionistas de Daimiel, la mayoría oriundos de Palencia, que fueron asesinados por ser religiosos en Daimiel, Ciudad Real, durante la llamada Guerra Civil Española. Decir que ahora estamos en noviembre, en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, murieron más de 7.000, 10.000 personas, entre 7.000 y 10.000 personas que fueron asesinadas por los bolcheviques y por la República izquierdista ya entrada en guerra, y muchos de ellos de derechas, como dice Inchaurrondo, que había muchos de derechas y que deben de estar muy cómodos, no. Bueno, pues la gente que era de derechas, que leía el ABC, que a lo mejor llevaban sombrero, era motivo a lo mejor suficiente para ser represaliados. Fíjense qué curioso, el padre de Salvador Dalí, del que hemos hablado, que era notario, lo miraron los dientes, la dentadura que tenía para ver si era burgués y para ver si lo represaliaban o no. Hasta ahí llegó ese holocausto, ese genocidio respecto a todo lo que no representaba el ámbito de la izquierda marxista bolchevique del momento y del socialismo bolchevizado en ese momento. He dado conferencias, pueden decir ustedes qué relación tiene usted con Franco. Bueno, con Franco, independientemente de que he leído todo lo que he encontrado respecto a Francisco Franco, ya por un motivo familiar de por qué mi abuelo murió por la salvación de España, ¿me entienden? Yo he dado conferencias en Palencia, en Madrid, en Rusia, en muchísimos ámbitos sobre la figura de Francisco Franco en determinados momentos de visitas a España. Visitó toda España, estuvo en Palencia 4 veces, en Palencia y provincia. Entonces creo que me siento suficientemente documentado en la sencillez de mi persona, en la humildad de mi persona, en que no soy ninguno de esos profesores que escriben contra Franco y demás, para poder por lo menos dar mi argumento y por lo menos ponerme a la disposición de todos ustedes, y si no están de acuerdo y si algo de lo que he dicho no es verdad, estoy a su disposición. Y sepan, por supuesto, que Franco era un ser humano determinado por unos momentos de vida, de nacimiento, de ámbito histórico, de ámbito nacional, que si hubiera vivido en otro ámbito a lo mejor hubiera actuado de otra forma. Y que no podía actuar con la especial clemencia de un sacerdote, porque un sacerdote se puede permitir dar la solución, el perdón y demás, pero no es lo mismo un sacerdote que un gobernante. El gobernante debe de gobernar conforme a unas circunstancias. Y hemos dicho y hemos repetido 50 veces, aunque se lo crea mucha gente, sí que es verdad que Franco sin la guerra civil hubiera sido nada, un número más en la historia. No hubiera salido en las enciclopedias, en los datos biográficos de gente importante del mundo, no hubiera sido odiado y fervorizado, pero él siempre decía que hubiera dado la mitad de su vida para no tener que llegar a lo que supuso la guerra civil y que hemos memorizado, aunque sea brevemente. Pues también es una magnífica estatua que, vuelvo a repetir, es que esto es un pequeño ejemplo del mundo artístico, de la creatividad de los argentinos. Y que, por supuesto, y te he incorporado nuevas fotos, demostrar también mi agradecimiento, aunque hay una división enorme hoy en día, incluso entre las fuerzas que se pueden llamar nacionales y contrarias a la izquierda respecto a Perón y su esposa. Y lo que he dicho de Perón y su esposa, lean la autobiografía grabada en muchos cassettes de Perón. Lean cuando Perón dice que no está de acuerdo con el juicio de Nuremberg. Léanlo, por favor. O a lo mejor es que lo estoy diciendo yo, que me lo estoy inventando, estoy contando un cuento. ¿Me entienden? Entonces vamos a ver si nos centramos en las cosas, porque es que yo me pierdo hoy en día, ¿no? ¿Qué es ser fascista? Fascista es Netanyahu, fascista es por parte de Maduro cualquiera que es contrario a él. Eso sí, Maduro, cuando estuve yo en Venezuela y el régimen de Maduro, tú te paseas por Venezuela y ahí tienes a Ho Chi Minh,
Tienes al Che Guevara, tienes a Stalin, tienes a Lenin, tienes a los dictadores africanos. Hombre, por favor, a ver qué es un dictador para ustedes y qué es un dictador moderno actual, que pueden decir ustedes que soy un retrógrado en cualquier sentido. A ver qué es lo que ocurre en China, a ver qué derechos humanos se respetan en China. Hombre, por favor. Se supone que una democracia permite la división de poderes, permite diferentes opiniones. Hombre, por favor. Yo una vez que entrevisté al general Pinochet, con sus más y sus menos, le dije, oiga, dicen que usted es un dictador. Fue una entrevista poco después de perder el poder, digamos, cuando pasó a senador, ¿no? Oiga, dicen que usted es un dictador. Dice, ¿yo dictador? Dice, yo soy un pequeño dictador. Digo, dice, mire usted a Stalin y demás. Stalin, ¿cuántos millones de habitantes se cargó? Mató a la mayoría de los revolucionarios que lo acompañaron en la revolución. Es el mayor mentiroso que te puedas encontrar. Hace un juicio en los años 30 a un partido que llamaba el Partido Industrial, eso está grabado en blanco y negro por un director ruso, no sé si soviético, ¿me entienden? Para cargarse a toda la gente que se ponía entre medias de él y el poder. Ah, pero mucha gente dice, no, el comunismo era Stalin. ¿Y Lenin quién? ¿Y quién crea los gulags? ¿Y quién le dice a Fernando de los Ríos, al político republicano Fernando de los Ríos, libertad para qué? ¿Y quién comete un verdadero genocidio de todas las clases sociales y todos los que eran contrarios a él? Díganmelo, por favor, díganmelo, a ver. Muchas gracias por todo y mil perdones. Y repito, viva España, viva Argentina.